Bueno, la demora que tengo para entrar es porque yo estoy esperando que cargue más del 40%. Cuando me carga el 40% o 45% de la grabación previa, entonces entro. No es que yo estoy acá sentado igual que ustedes, mirando el techo. Pero el tema es que tengo que esperar que me ingrese parte de la grabación, porque si no, nada, si no, no me toma la grabación siguiente. Me toma la anterior me la toma y hasta que estoy haciendo no. ¿Está bien? De eso se trata la demora. Bueno, que son 9 minutos por lo que veo, más o menos, 10 minutos como mucho. Perfecto. Bueno, vamos de vuelta entonces, estábamos contando de las organelas, y entonces, ahí vamos. Se ve que somos pocos hoy, porque veo pocos numeritos acá, pocas cosas. Bueno, entonces decía, ¿dónde estaba? Compartir pantalla. Muy bien. Compartir pantalla, pero no la comparte. Ahí está. Bueno. Se niega a compartir pantalla. A ver. Ahí está. ¿Ahí comparte pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, entonces las organelas, decíamos, ahí tengo organelas. Las organelas, de acuerdo a que tengan membrana o no, las divido en organelas membranosas y organelas amembranosas o no membranosas. ¿Está bien? Membrana, cuando tienen una membrana similar a la membrana plasmática, o sea, una membrana hecha con doble capa de fosfolípidos, con incrustaciones de colesterol, proteína, que son similares, no son iguales las membranas de las organelas. ¿De acuerdo? Y son estructuras que se pueden ver en el citoplasma, se pueden ver en la microscopía, ya se pueden ver en la microscopía común, se pueden ver algunas cositas, no se ven de forma directa, sino que se pueden ver algunas cosas de forma indirecta, pero en la microscopía electrónica sí se ven las organelas. Ahora yo les voy a mostrar por lo menos una, creo que tengo una mitocondria por ahí, como organela, para que vean, ahora lo vamos a ver. Entonces tengo en el citoplasma organelas con membrana y organelas sin membrana. Dentro de las organelas con membrana, la primera que mencionamos es el retículo endoplásmico. ¿Qué es el retículo endoplásmico? Son como bolsitas, ya lo habíamos visto en la anatomía, ¿no? Cuando hablemos de la anatomía celular, digamos, la citología. Son saquitos hechos de membrana, son como sacos, pero aplanados, son bolsas aplanadas, no son bolsitas redonditas como las vesículas, sino que son bolsas grandes aplanadas. Y el retículo endoplásmico, entonces adentro del retículo endoplásmico hay una cavidad, ¿está bien? Que está separado del citoplasma. A ver si tengo acá, ahí tengo, retículo endoplásmico, ahí vamos a mencionarlo, acá estaban mencionadas cuáles son, no importa. Ahí va, retículo endoplásmico. Acá dice canales y cisternas, que son sacos. Son como esto. Acá tengo, espero que voy a mostrarles acá en esta, ahí está. Bien, acá se ve el retículo endoplásmico, en esta diapositiva se ve acá. Esto que está acá representa el retículo endoplásmico rugoso. Obsérvese el retículo endoplásmico, en este caso está que me pasó la diapositiva de largo, espere. El retículo endoplásmico lo vamos a ver ahí en color celeste, como si fueran justamente sacos aplanados, como si fueran bolsas aplanadas. Ahí no se distingue bien, pero las bolsas están comunicadas entre sí, forman como una especie de laberinto, ¿está bien? Como una especie de laberinto de bolsitas aplanadas.
ese retículo endoplásmico entonces tiene una cavidad, una cavidad reticular, que se llama retículo porque nosotros ya sabemos qué significa retículo. Retículo viene de red. Ahí está, el anterior. Retículo viene de red, y entonces como se ve como si fuera que formara una red, entonces por eso se llama retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico entonces tiene una cavidad, y dentro de la cavidad del retículo endoplásmico es donde se desarrolla la actividad del mismo. ¿Está bien? Es decir, que la actividad del retículo endoplásmico, bueno, ahora vamos a ver que en la pared también, bueno, la pared, pero lo que diferencia el retículo endoplásmico del citoplasma es que tiene una cavidad donde van a estar las estructuras que se forman en ese retículo endoplásmico. Entonces, el retículo endoplásmico, que es una serie de bolsas aplanadas, puede ser liso o puede presentar en su superficie unas bolitas que lo hacen rugoso. Entonces, el retículo endoplásmico puede ser liso o rugoso. Cuando es rugoso, lo que contiene son ribosomas. Esto ya lo habíamos contado, por eso como que lo doy como algo que está bien, ya se supone que alguna idea hay al respecto. Entonces, el retículo endoplásmico liso se parece bastante al aparato de Golgi en su aspecto, pero la función no es la misma. ¿Qué se hace dentro del retículo endoplásmico liso? Se sintetizan lípidos. Las células sintetizan sus lípidos dentro del retículo endoplásmico liso. Entonces, por ejemplo, una célula tiene que fabricar un triglicérido, lo fabrica ahí adentro. Adentro de ese retículo endoplásmico liso, entonces tiene las enzimas para fabricar los triglicéridos, es decir, para unir ácidos grasos a glicerol, y de esa manera primero une un ácido graso a glicerol, después une otro ácido graso a glicerol, y por último une un tercer ácido graso a glicerol, y termina constituyendo un triglicérido dentro del retículo endoplásmico liso. También puede modificar lípidos. Por ejemplo, tiene un ácido graso determinado y entonces modifica el ácido graso, acorta la cadena, la alarga, une un ácido graso, un lípido, sí, puede ser un triglicérido, lo une a otra molécula, o une un lípido con una parte proteica y forma una lipoproteína. Es decir, el retículo endoplásmico sintetiza lípidos y los procesa parcialmente. El retículo endoplásmico. Fíjense cómo acá está el retículo endoplásmico liso, pintado en azul. Este retículo endoplásmico, es rugoso, ve que tiene como bolitas. Esto es un aparato de Golgi, lo que está acá arriba, que es muy parecido también, son sacos aplanados. Y también este aparato de Golgi es parecido al retículo endoplásmico liso. Este Golgi que está acá se parece al retículo endoplásmico liso en el hecho de que no tiene ribosomas. Y este que está acá se parece al retículo endoplásmico liso en la forma de disposición que tiene. Pero, bueno, acá lo tienen, acá está el retículo, acá lo tengo, miren, el retículo endoplásmico liso. Ahí está. Ahí está como más tubular, porque tiene un aspecto un poquito más tubular, pero son sacos aplanados y acá se ve la comunicación que tienen entre ellos. Y los retículos endoplásmicos lisos y rugosos pueden estar comunicados entre sí también. El retículo endoplásmico liso entonces es el aparato sintetizador de lípidos. Es donde se sintetizan lípidos. El retículo endoplásmico liso. Y el rugoso tiene pegados bolitas que se llaman ribosomas, que son los lugares donde se fabrican proteínas, y entonces las proteínas que se fabrican en esos ribosomas que están pegados al retículo endoplásmico rugoso, esos ribosomas fabrican proteínas y esas proteínas caen dentro del retículo endoplásmico rugoso donde son procesadas. Tanto el liso como el rugoso fabrican entonces, el rugoso fabrica proteínas y el liso fabrica lípidos, los procesan parcialmente y ¿a dónde los mandan? Los mandan al aparato de Golgi. Las proteínas y lípidos que se forman en los retículos endoplásmicos pasan al aparato de Golgi. ¿Y el aparato de Golgi qué hace? El aparato de Golgi termina de procesar los lípidos y las proteínas y los empaqueta en bolsitas, ¿ven? Ahí se ven bolsitas. Esto es un aparato de Golgi. El aparato de Golgi
se recibe lípidos y proteínas de los retículos endoplásmicos, los procesa dentro de sí mismo en esos sacos y termina formando unas bolsitas, como se ven acá, que contienen lípidos y proteínas que van a ser exportados de la célula, sacados de la célula. Fíjense abajo, en microscopía electrónica, cómo es la vista real de estos sacos aplanados. Miren, ahí se ve la vista real. Esto es como se ve. Esto es en un microscopio electrónico de barrido, es un microscopio que nos permite ver ultraestructura. Es decir, nos permite ver cosas que tienen unos pocos, que tienen muy poquitos micrones o que tienen nanómetros de tamaño. ¿ven? El retículo, esta zona corresponde a la N, a la zona del núcleo, y acá se ven todos los canales, incluso con ribosomas y todo, se ven todos los canalcitos que corresponden a un retículo endoplásmico rugoso. Todo esto es retículo endoplásmico. Y los puntitos corresponden a ribosomas. ¿Está bien? Algunos están sueltitos, pero muchos están pegados a la pared del retículo endoplásmico, como se ve acá. O sea que esto que está acá está relacionado o se puede comparar con esto que está acá. Solo que acá parece como si fueran tubitos porque son cortes transversales de esos sacos aplanados. Esto que está acá es esto que está acá. Ahí está el núcleo, y alrededor de él el retículo endoplásmico rugoso, ahí se ve el retículo endoplásmico rugoso. ¿Está bien? Y acá se lo ve en un corte como si fuera una feta de una célula hexagonal. Ahí se ve el núcleo, y ahí se ve el retículo endoplásmico rugoso, y ahí el liso. O sea que esto es esto. Y a su vez, esto es esto, y esto es esto. ¿Está bien? Es decir, retículo endoplásmico. Son sacos donde se producen procesos bioquímicos que llevan a la formación de proteína para el retículo endoplásmico rugoso y de lípidos para el liso. Por último, el aparato de Golgi está un poquito más alejado del núcleo, pero el aparato de Golgi captura los lípidos y las proteínas que fabrican los retículos endoplásmicos y las procesan, las empaquetan, y ahí se ve cómo se forman bolsitas. ¿Ven? Ahí se están formando unas bolsitas con la misma membrana del aparato de Golgi. El aparato de Golgi, con su propia membrana, fabrica bolsitas que contienen lípidos y proteínas. También el aparato de Golgi forma bolsitas que van a servir para pegarse a la membrana plasmática para reparar la membrana plasmática. O sea que el aparato de Golgi también fabrica la membrana plasmática. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Estas bolsitas que fabrica son las vesículas? No. Son vesículas, la palabra vesícula es lo mismo que decir bolsita. Estas son vesículas. Estas vesículas que se forman estas vesículas que se forman pueden ser la vesícula misma hecha de membrana para que la membrana repare membrana plasmática. O pueden ser bolsitas que contienen adentro lípidos y o proteínas que son para sacar de la célula. Esa bolsita, por ejemplo, que se ven acá, esta que se ven acá, por ejemplo, tomo esa bolsita que está ahí, esta, y entonces digo, esa bolsita adentro, por ejemplo, tiene lipoproteínas, que acá las dibujo como puntitos. Esa bolsita va hasta la membrana, se pega a la membrana, y después se abre. Mire lo que pasó acá. La bolsita que se formó, que es esa bolsita que se ve acá en la pantalla, esta, la bolsita de la pantalla, la tengo ahora acá, la bolsita se acercó a la membrana, se pegó a la membrana, se abrió y por un proceso de exocitosis se liberó el contenido hacia el exterior de la célula. Entonces, por ejemplo, este retículo endoplásmico de esta célula
este aparato de Golgi de esta célula está fabricando, por ejemplo, una proteína, está empaquetando una proteína que se fabricó en el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso fabricó en esta célula hipotética de la que hablo, fabricó una proteína que tiene 2 cadenas, ¿está bien? De 51 aminoácidos, 2 cadenas, divididos en 2 cadenas. Esas 2 cadenas alfa y beta se unieron, formaron una proteína única. En realidad se formó primero una proteína un poco más grande, una proproteína o una preproteína. Esa proteína fue elaborada en el aparato de Golgi, se empaquetó, se transformó en la proteína casi activa, la proteína se fue activando, viajó por el citoplasma hasta la membrana y se liberó. Y a esa proteína le doy el nombre de insulina, por ejemplo. La insulina la fabricó el retículo endoplásmico rugoso como una proteína, fue procesada en el aparato de Golgi, se terminó de formar la proteína, se empaquetó, se liberó por exocitosis, circuló en la sangre y la tenemos en nuestra sangre como insulina. O sea que para fabricar insulina, ahí tienen el mecanismo para fabricar insulina. Cualquier otra proteína, todas las proteínas que salen de la célula se llaman proteínas de exportación. Cualquier proteína de exportación, utiliza este mecanismo como mecanismo de síntesis y liberación al medio. Entonces, las proteínas de exportación se fabrican en el retículo 6, en el retículo endoplásmico rugoso, y eso lo termina de procesar y empaquetar el Golgi, y es liberado al medio. Entonces ahí tengo retículo endoplásmico liso, rugoso y aparato de Golgi. Y acá, aumentado de tamaño, como teníamos en la diapositiva previa, se ven los sacos, digamos el esquema de los sacos de retículo endoplásmico y de aparato de Golgi. Es decir, es un esquema que nos muestra lo que vimos recién en los otros esquemitas chiquititos. Bien, entonces retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso. La función de cada uno. ¿Está bien? La función básica, por lo menos, de qué se trata. Después lo leen en el libro y se dicen, ah, mira, era esto, sí, bueno, efectivamente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, organelas que tienen, las organelas que tienen membrana. Dentro de las organelas que tienen membrana, las membranosas, después hay una serie de vesículas que tienen nombre particular propio. Es decir, de estas vesículas, las que marcamos recién son vesículas de exportación, pero se fabrican otras vesículas para la propia célula. ¿Las fabrica quién? Las fabrica el Golgi, pero esas vesículas que fabrica el Golgi también tienen una función específica dentro de la célula, independientemente de dónde fueron formadas. Fueron formadas en el Golgi, pero son vesículas que tienen una función particular. Dentro de esas bolsitas o vesículas tenemos unas que se llaman lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Lisosoma. Liso, lisis, degradación. Son bolsitas que tienen adentro enzimas. Tienen enzimas. ¿Para qué usa la célula esas enzimas? Para degradar moléculas que fagocitó. Entonces, una célula fagocita partículas o moléculas, o incluso moléculas grandes, incluso puede fagocitar una célula entera. Hay células que fagocitan virus completos, células enteras, ¿sí? Hay células grandes nuestras que sirven para eso. Bueno, entonces uno de esos, se fagocita, se produce la fagocitosis y los lisosomas se unen a lo que se fagocita y lo degradan. Entonces, vesículas, ejemplo, lisosoma. Vesículas que se forman.
vesículas que se forman en el Golgi también, los peroxisomas. Bueno, los peroxisomas. Acá, por ejemplo, les pongo un ejemplo, acá voy a dibujar un ejemplito de un lisosoma, de una célula que se comió algo, lo englobó, y ahora lo degradó. Bien. Figura 1, una célula con una vesiculita dentro que le llamo lisosoma. Figura, y afuera una partícula. Figura 2, la partícula va ingresando y el lisosoma sigue adentro. Figura 3, la partícula ingresó a la célula envuelta, la partícula envuelta se unió al lisosoma y el lisosoma que tenía adentro granulitos que son enzimas, el lisosoma degradó o degrada a la moleculita que entró. ¿Está bien? Es decir, se produjo, esto sería la digestión de la molécula naranja. La molécula naranja fue digerida por las enzimas que estaban dentro de la vesícula. ¿Por qué estaban dentro de la vesícula las enzimas? Porque no pueden estar libres en el citoplasma. ¿Por qué no pueden estar libres en las enzimas esas en el citoplasma? Porque se degradan las estructuras propias de la misma célula. Entonces las células las tienen jauladas en vesículas y cuando ingresa algo que haya que degradar, lo degradan. Lo degradan siempre dentro de la jaula, nunca fuera de la jaula. Bien, entonces, un ejemplo de vesícula, el lisosoma. Otro ejemplo de vesícula que se puede formar es el peroxisoma, que es similar al lisosoma, lo mismo, el dibujo es exactamente lo mismo, solo que adentro de la vesícula, en lugar de haber enzimas, adentro de la vesícula hay radicales libres, es decir, hay especies reactivas del oxígeno, o sea, hay moléculas inestables que se combinan con lo que ingresa y también lo degradan. Entonces, lisosomas, peroxisomas. ¿Hay alguna otra vesícula dentro de las células? Sí. Cuando la célula fagocita, la vesícula específica que se forma por fagocitosis se llama fagosoma. O sea que pongo uno intermedio. Este no se forma en el aparato de Golgi. Agregué un intermedio en nuestro dibujo donde se ve el fagosoma. Entonces, figura 1, lisosoma afuera, lisosoma adentro, partícula afuera. Figura 2, lisosoma adentro, partícula metiéndose. Figura número 3, lisosoma adentro, fagosoma adentro. ¿Está bien? Esto es otra vesícula, fagosoma. Esta se formó con membrana plasmática. Fagosoma. Y el fagosoma se une al lisosoma, figura número 4, y esta estructura, así, también es una vesícula con nombre propio. Esta se llama fagolisosoma. Ahí tengo 3 tipos de vesículas, miren. Lisosoma, fagosoma, fagolisosoma. Y puedo hacer una cuarta de esto. Una cuarta vesícula. Un paso más. Miren. ¿Qué hice acá? Hice una vacuola. ¿Qué es la vacuola? Cuando el fagolisosoma terminó su degradación, lo que queda, lo que queda de la digestión, queda guardado dentro de una vesícula. Entonces, voy de vuelta a 1, lisosoma, partícula externa.
Perdón, lisosoma, partícula externa. Va al revés esto, perdón. Puse al revés. La flecha al revés. 1, 2. Tres. Ahí vamos. 1, esta no es flecha, esta. Vamos a sacar lo que parece flecha y no lo es. Vamos a poner cuadradito ahí. 1, lisosoma y partícula externa. 2, lisosoma, partícula entrando. 3, lisosoma, fagosoma. 4, fagolisosoma. 5, lo que quedó de la degradación, vesícula, esta vesícula que está acá, vacuola digestiva. Entonces ahí tengo distintas vesículas que hay dentro de la célula, 1, 2, 3, 4 vesículas diferentes que puedo encontrar dentro de una célula cuando miro con el microscopio. Miro con el microscopio electrónico y veo 4 vesículas. A simple vista parecerían lo mismo, no son lo mismo. Cada una es una cosa diferente. ¿Está bien? Y puedo poner también acá las vesículas, los peroxisomas también podría ser lo mismo. O sea que hay vesículas, hay distintas vesículas que puedo encontrar dentro de la célula y que tienen su función. ¿Está bien? Entonces, distintas organelas membranosas. Ahí está el ejemplo de los lisosomas. Organelas membranosas en forma de vesícula. El lisosoma es el ejemplo. Lisosoma de ejemplo de organela en forma de vesícula. Bien. Y luego tengo la mitocondria. Bueno, ahí tiene el retículo endoplásmico liso, síntesis de lípidos, el rugoso, síntesis de proteína que va a salir del citoplasma o proteína de exportación. El aparato de Golgi, ahí está, cisternas y vesículas perinucleares que procesan lípidos y proteínas y fabrican vesículas que van a salir de la célula. Lisosomas, vesícula proveniente del Golgi, ya habíamos explicado. El lisosoma en particular son vesículas que sirven para digerir, lo que se endocitó. Y la mitocondria. La mitocondria, acá tengo, la mitocondria, ahí la tengo. Ahí acá a la derecha, a la izquierda suyo, ven la mitocondria. ¿Ven? Ahí está la mitocondria. La mitocondria, acá está una mitocondria cortada al medio. ¿Está bien? Se ve que es como una bolsa, esto que está acá se ve como si fuera un barquito, ¿no es cierto? Como si fuera un bote. Bueno, falta la otra mitad del bote que va arriba. La otra mitad de que es igual que esta. Es una estructura membranosa de doble membrana. Obsérvese cómo tiene una membrana externa, que es la que estoy siguiendo acá, una membrana externa, y adentro tiene una membrana interna toda plegada. ¿Se ve? Las dos membranas. Membrana mitocondrial externa y membrana mitocondrial interna. Entre ambas membranas hay un espacio que se llama espacio intermembrana, y adentro de la segunda membrana está lo que se llama la matriz mitocondrial. ¿Está bien? La matriz mitocondrial está acá, la membrana mitocondrial interna, el espacio intermembrana y la membrana mitocondrial externa. Los pliegues de la membrana mitocondrial interna se llaman crestas. Esto que están acá, las crestas. ¿Está bien? Perfecto. Mitocondria. Se dice que la mitocondria tiene también ADN adentro, acá no está representado como ADN, pero tiene adentro su propio... Ah, sí, acá está representado, las cadenitas son esto, y ahí está representado la palabra ADN. Estas cadenitas violetas son el ADN. ¿Está bien? El ADN. La mitocondria tiene su propio ADN. Se cree que la mitocondria podría ser, o podría haber sido en otro momento, una célula, ¿sí?,
que se incorporó a nuestras células de forma simbiótica. Entonces, las células nuestras, eucariotas, le brindaban a la mitocondria, como célula, le brindaban todos los elementos que necesitaba para vivir, y a cambio esa célula proveía de energía. Justamente en la membrana mitocondrial interna, en esta membrana mitocondrial interna que está acá, es donde se produce la formación del ATP. El ATP se forma en esta membrana mitocondrial interna. Acá abajo están viendo una mitocondria con microscopía electrónica. Esto es mitocondria. ¿Y esto qué es? Esto, que está acá en la flechita. ¿Qué es esto? ¿Ven? ¿El citoplasma? Citoplasma es todo lo que hay acá alrededor, pero acá se ve una estructura, ¿las ven las líneas con puntitos o no? Sí. ¿Y qué sería uno de los Esto. el retículo? Es esto, que es lo mismo que esto. Es retículo endoplasmico rugoso. ¿Se ve o no? Se ve perfecto el retículo endoplasmico rugoso. ¿Se ve o no? Es como Sí. si entre este retículo endoplasmico rugoso se notara una mitocondria. ¿Qué podría ser esto una mitocondria? No la distingo bien porque no veo bien ahí. Pero podría ser esto una mitocondria también. Ahí. ¿Ven? Una mitocondria al lado del retículo endoplasmico rugoso. Ahí se ven los ribosomitas chiquititos pegados a una cisterna que está cortada de través, que está al lado de otra cisterna que está cortada de través, y otra, y otra, y otra. Ahí está el retículo endoplasmico rugoso. ¿Está bien? Es lo que se ve, así se ve. Y acá se ve la mitocondria, se ve la membrana mitocondrial interna formando crestas. Ven que esto es una esquemita, esto es un esquema. En la realidad se ve así. Pero esto, la interpretación es esto. Lo de acá abajo se interpreta así. Esas líneas se interpretan de esa manera. Espere que quiero bajar esto, porque si no después no me baja el otro. Esperen un poquitito. Un segundo. Bien. Ahí está. Si se corta, seguimos de nuevo. Perfecto. Así vemos un poquito más. Total, un ratito más no se le va a caer nada a nadie. Creo. Bueno, entonces tengo estas organelas. A ver, ahí va. Ahí está. La mitocondria. ¿Para qué sirve la mitocondria? Bueno, la mitocondria, ahí está. En su membrana interna tiene crestas, donde se sintetiza el ATP. Es el sitio donde se produce el ATP. Perfecto. Entonces, la mitocondria, acá este es un esquema, ¿ven lo que representa este esquema? Ahí tengo las crestas de la membrana mitocondrial interna, ahí tengo la membrana mitocondrial externa, acá tengo el espacio intermembrana, acá tengo la matriz mitocondrial. ¿Está bien? Es un corte esquemático de lo que vimos recién. Ahí está. Y en esta mitocondria es que se produce el ATP. Es la organela que forma la energía. Entonces tengo organela para fabricar lípidos, organela para fabricar proteínas, organela para fabricar proteínas que se exportan, sería el retículo endoplásmico rugoso, organela para procesar y empaquetar las proteínas, los lípidos, formando glucoproteínas, glucolípidos, lipoproteínas, para exportar, para sacar de la célula.
Tengo lisosomas para digerir. Tengo peroxisomas para digerir. Tengo mitocondrias para fabricar ATP, que es la moneda de cambio energético. ¿Se entiende por qué se llaman organelas? U organitos, son órganos que están destinados a funciones especiales de la célula. No es que son estructuras que están ahí porque sí. Tienen una función especial. El proceso de formación de ATP, incluye la utilización de oxígeno para formar agua. Entonces, a ese proceso es al que le llamamos respiración celular. Por eso se dice la mitocondria hace la respiración celular, cuya intención final, la intención final de la respiración celular, es la de obtener ATP. O sea, ¿para qué respiramos? Para obtener ATP. Que ya lo vamos a ir analizando más a lo largo del año. También lo van a ver en bioquímica. Bien. Entonces, ahí tengo las organelas membranosas. Y acá las estoy viendo, ¿no? Acá veo vesículas, ahí veo el aparato de Golgi, ahí veo el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, la mitocondria. Lo veo también en microscopía electrónica para que vean cómo se ve en el microscopio electrónico, cómo está dentro de la célula eso, que parece un cuento, pero que está. Bien. Esas son las organelas membranosas. Y luego tengo las organelas no membranosas o amembranosas, dentro de las cuales tengo las corpusculares y las filamentosas. ¿Está bien? Las corpusculares y las filamentosas. Dentro de las corpusculares tengo los ribosomas. Y acá tenemos que hacer un apartado para ribosomas. Porque los ribosomas son estructuras que están pegadas al retículo endoplásmico rugoso o pueden estar libres. Cuando los ribosomas están adheridos al retículo endoplásmico, este se llama retículo endoplásmico rugoso. Fíjense cómo acá, el esquema ya que estamos, miren, ahí está el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, acá también el retículo endoplásmico liso, lo mismo que veíamos en el otro corte, en los otros dibujos, los retículos endoplásmicos, liberando algunas pequeñas vesículas que van directo al Golgi, que las captura. ¿Qué traen esas vesículas? Traen proteínas, traen lípidos, traen algunos glúcidos, y el Golgi, miren cómo los procesa, forma glucoproteínas, glucolípidos, lipoproteínas, que no está ahí, pero también la forma, y libera nuevas vesículas. Algunas de esas son liberadas al medio, como se ven acá, y otras se quedan en la célula como los lisosomas. También fabrica la membrana plasmática, como se ve en este caso. Membrana plasmática, fabrica el Golgi, fabrica, bueno, acá de nuevo membrana, pero fabrica proteínas que exporta, ahí está vesícula de exportación, exporta cosas, fabrica membrana plasmática, fabrica lisosomas. ¿Se entiende este esquema, en qué consiste esto? ¿Lo entienden? Miren, retículo endoplásmico rugoso, liso, el procesador, la formación de distintos tipos de vesículas. Profe, Sí. una pregunta, porque me mareé. ¿El retículo endoplasmático rugoso y el ribosoma, los dos sintetizan proteínas, pero no era que entonces el ribosoma? Me mareé. Es que ahora viene la explicación. Bien, la explicación es que el que fabrica la proteína realmente es el ribosoma, que está pegado en la membrana del retículo endoplásmico. ¿Se entendió? El ribosoma, vamos a dibujarlo al ribosoma como si fueran dos bolitas. El ribosoma solo sintetiza cadenas de aminoácidos. Cadenas de aminoácidos sintetiza el ribosoma. Eso lo hace suelto en el citoplasma, o pegado a los saquitos. Entonces,